Hola, hola, hola. Bienvenidos, bienvenidísimos. Si son nuevos por acá, mi nombre es Carolina y este es mi canal de YouTube que se llama Carolina SKB. Y hoy te voy a mostrar cómo utilizar alta frecuencia con los diferentes electrodos para piel oleosa, para piel grasa y para tratar el acné. Si tenés la piel oleosa o si tenés acné, el equipo que vas a utilizar es el de argón. Te lo contaba en un video que te voy a dejar por acá arriba y ahora te voy a mostrar cómo lo uso en esos casos. En primer lugar, piel seca, limpia, pero seca. No te pongas suero, serum, nada. La piel tiene que estar seca antes de estar en contacto con los electrodos. Hay varias formas de usarlo para acné y para pieles grasas. La primera, ahora voy a encender el equipo. En la potencia más baja, vamos a hablar primero de pieles grasas, después me voy con los granitos, con el acné. En la potencia más baja, ¿sí? Lo que voy a hacer es apoyar en la piel, levantar y apoyar en otro lado. De esa manera voy a hacer todo el rostro con este electrodo. Ideal tenerlo un poquito a distancia, ahora les voy a mostrar cómo. Una es esta forma, después voy a cambiar el electrodo, pero bueno, una es esta forma. Primero lo pego, ¿sí? Y luego lo empiezo a retirar. Y ahí empiezo a subir. ¿Oyen? Y así lo voy pasando por todo el rostro, cuello y cuero cabelludo. Se puede usar esto también en pieles oleosas. Otro método que es súper eficaz es el de la gasa, que ahora se los voy a mostrar. Con este electrodo con forma de champiñón, otra manera de pasarlo es, lo agarré ahí con una gomita y entonces, no arrastrando porque si hay granitos los podés lastimar. Entonces, la manera de pasarlo es a toquecitos, pero con la gasa que te va a permitir hacer un alejamiento para el método de distancia sin que sea tan doloroso. Porque en donde hay granitos, duele. Lo que hago cuando hay granitos es esto. Apoyo, levanto, como hice recién, pero con la gasa, que resulta más cómodo y la gasa se puede ir cambiando además. Una vez que terminé de pasarlo de esa manera, a distancia, voy a cambiar por este electrodo. Recuerden que estamos con el equipo de argón, porque el neón es para otra cosa. Lo cambio por este electrodo y lo que hago es, imaginemos que yo tengo un granito aquí. Entonces, primero lo voy a apoyar en la piel. Y luego lo voy a poner en la intensidad más baja y lo voy a empezar a retirar. Y lo vuelvo a acercar. Acá sí hay que hacerlo con mucho cuidado porque donde hay granito duele. Cuando terminé de pasar en el rostro el electrodo con forma de champiñón, después pasé el puntiagudo, el que tiene punta, que es este, me voy al cuero cabelludo. Con este, aunque se puede hacer también con el que tiene forma de cebolla o champiñón. Lo que voy a hacer es siempre lo pego con el equipo apagado, sin ninguna potencia. Ahí lo enciendo y después empiezo a subir la potencia a medida que empiezo a trabajarlo. Pero no me voy a peinar así como si estuviese por atarme el pelo. No, voy a hacer esto. Lo voy a pasar sin hacer presión, sin ninguna presión, porque hay granitos o piel oleosa. Cuando hay piel oleosa en la cara, hay también en el cuero cabelludo y es molesto. Entonces, sin presionar, lo apoyo y lo voy pasando de esta manera. Por todo el cuero cabelludo. El tiempo total de aplicación con 15 minutos está bien. ¿Qué es lo que hago yo? 5 minutos, en casos de acné activo, donde hay granitos, 5 minutos en el rostro, luego 3 minutos en el cuello, 5 minutos en el cuero cabelludo y esos 2 minutos que quedan
para completar los 15, ahí sí uso el puntiagudo, granito por granito. Si hay un solo granito y entonces me sobra tiempo, vuelvo a poner este electrodo y lo sigo pasando hasta completar los 15. La cantidad de veces, con una vez por semana, está bien, pero donde hay acné es ideal hacerlo un poquito más. 2 veces por semana se puede hacer tranquilamente sin ningún problema. Y hasta acá con el video del día de hoy. Les mando un besote enorme. Vamos a seguir con esto, y nos vemos prontísimo en el próximo video. Gracias, gracias, gracias.